Hola, empezamos la segunda clase de inmunología. Lo siguiente, vamos a ver las células que median la respuesta inmune específica. Ya sabéis, aquella que solamente aparece o se forma una vez que se ha tenido el primer contacto con el patógeno, no la inespecífica o innata que vimos en la clase anterior. Y vamos a ver los linfocitos y vamos a ver curiosamente los macrófagos de nuevo. Porque los macrófagos están en los dos tipos de respuesta. Vamos a ver también no solo las células, sino las moléculas que median la respuesta inmune. El complejo mayor de histocompatibilidad, que ya veremos cuál es, y los anticuerpos o inmunoglobulina. Esta clase es muy importante porque sale muchísimo en selectividad. Linfocitos B, linfocitos T, macrófagos. Y anticuerpos, pues si os dais un paseo por el libro de selectividad que os di en su tiempo, con las preguntas que han salido y las preguntas que han salido en los últimos años, vais a ver que pues cae casi siempre, con lo cual a lo mejor de este tema pues tenemos que estudiarnos las cosas y los conceptos básicos que tú sabes que tienen mucha posibilidad de que van a caer. Bueno, pues comenzamos con con las moléculas. Lo que vamos a ver en esta clase, vamos a ver los linfocitos, que son las células que median la respuesta inmune específica. Acordaros, en la serie Érase una vez la vida, eran las naves que lanzaban unas flechitas, que eran los anticuerpos. Vamos a ver los macrófagos, que ya los hemos visto en la respuesta inespecífica, pero aquí también actúan. No solo son fagocitos, sino que son células presentadoras del antígeno, de la sustancia extraña que ha entrado a los linfocitos. ¿Vale? Acordaros, esos eran los personajes de Érase una vez la vida. El complejo mayor de histocompatibilidad, que son unas moléculas que hay en cada una de nuestras células y que son el carné de identidad y que las identifica como nuestras y de ninguno más. Es que nadie tiene el mismo complejo de mayor de histocompatibilidad. Puede encontrarse alguien que lo tenga parecido. Lo digo para los trasplantes, pero es como nuestro carnet de identidad marcado en la membrana de nuestras células. Y por último, ahí tenemos la molécula estrella, que son los anticuerpos o las inmunoglobulinas. Cuando hacen los test rápidos, ahora con el coronavirus, lo que están buscando es este tipo de anticuerpos específicos, porque solo se han formado frente al coronavirus. Y si da positivo, es que ha estado en contacto con el coronavirus. En Érase una vez la vida eran las flechitas que lanzaban los aviones. Bueno, los dos últimos son proteínas, los dos anteriores son células de la humanidad, de la inmunidad. Bueno, en cuanto a los linfocitos, bueno, pues son un tipo de glóbulos blancos especiales, no son fagocitos. Nacen todos en la médula ósea, como todas las células sanguíneas. Acordaros del año pasado de anatomía aplicada. Y cuando ya nacen, van a madurar. Hay dos poblaciones que van a madurar en dos sitios distintos. Unos siguen madurando y determinando frente a qué van a ser específicos en la médula ósea, bones, huesos, y por eso se llaman linfocitos B. Otros viajan a otro órgano, el timo, y también se especializan en ser específicos frente a un determinado antígeno, y son los linfocitos T, que ya veremos que hay diferentes tipos: los cooperadores o helpers, los supresores y los citotóxicos. Todos ellos después, cuando están maduros, viajan a otros órganos de la defensa que tenemos repartidos por todo el cuerpo y que están muy relacionados con el sistema linfático. Acordaros, al bazo, a los ganglios, por ejemplo, el apéndice, las amígdalas, y ahí van a estar en contacto con la linfa y con los antígenos. Y en el momento que se ponen en contacto frente al antígeno, frente al cual se han producido, que solamente habrá, ya veréis, un linfocito de todo, entonces empiezan a desarrollarse y van a dar por una parte la respuesta humoral, que serán los linfocitos B quien la lleva a cabo. Acordaros que eran la que estaba en los humores, en los líquidos, y por otra parte hay dos tipos de linfocitos, ya os lo he comentado: los que maduran en la médula ósea, los linfocitos B, y son responsables de la respuesta de los líquidos, de los humores, y
los linfocitos T, que maduran en el timo y son responsables de la respuesta celular, de la respuesta frente a células. Comenzamos con los linfocitos B. Los linfocitos B, como ya hemos dicho, y si no os lo digo, son los que fabrican los anticuerpos y van a fabricar anticuerpos específicos frente al antígeno frente al que han sido fabricados. Las flechitas estas, los anticuerpos, se van a unir solamente al antígeno que ha determinado la fabricación de estos linfocitos B y no a otro. Estos anticuerpos van a reaccionar frente al coronavirus y se han fabricado frente a él, pero no frente a la gripe, por ejemplo. Son responsables de la inmunidad humoral, acordaros, aquella que se da en los humores, aquella en la que los antígenos, las sustancias extrañas, están en disolución. Estamos hablando frente a virus, frente a toxinas, acordaros, y frente a bacterias. Y cuando se ponen en contacto con las células con el antígeno, cuando se ponen en contacto, se transforman, digievolucionan, ¿vale? Y se transforman, eso sería un linfocito B, y se transforman en una célula mucho más grande con mucha cantidad de retículo endoplasmático y de aparato de Golgi para fabricar los anticuerpos, que se llaman células plasmáticas, y fabrican anticuerpos, ¿vale? Concepto básico: linfocito B, inmunidad humoral, células plasmáticas, ¿vale? Anticuerpos. Ahí tenéis pues el cambio que sufre un linfocito B cuando se pone en contacto con el antígeno, pero para eso vamos a ver que necesita la activación de otras células. Los macrófagos, acordaros que presentaban el antígeno, y los linfocitos TH, que son los linfocitos T4, acordaros que eran aquellos que infectaba el virus del SIDA y que eran los que iban a despertar a toda la respuesta inmune, también a los linfocitos B, ¿vale? Y se transforma en célula plasmática que ve que tiene en el interior una gran cantidad de retículos. Y por otra parte están los linfocitos T, que son los responsables de la respuesta inmune celular, es decir, aquella que mata a células infectadas. ¿Cuáles son las células infectadas? Bueno, pues células eucariotas, que pueden ser células nuestras que están infectadas por virus. Acordaros que cuando un virus nos infectaba ponía en nuestras membranas algunas proteínas suyas y por lo tanto ya no era exactamente igual que nuestras otras células, frente a células cancerígenas y frente a células de trasplante. Son responsables de la inmunidad celular. Producen la muerte de células que son diferentes a las nuestras, de células infectadas por virus o de células eucariotas o de células cancerígenas o de células que provienen de trasplante. Y regulan, también van a tener la función de regular todo el sistema inmunitario. Acordaros de los linfocitos T4 o los linfocitos TH, que son lo mismo, o ayudadores, son lo mismo. Los linfocitos T se clasifican en linfocitos T colaboradores, helper o T4, es lo mismo, que lo que hacen es que activan toda la respuesta inmune celular. Frente a ellos, el virus del SIDA es el que infecta, con lo cual si este linfocito T no funciona ni la inmunidad humoral, ni la inmunidad celular, ni ya veréis que la inmunidad es inespecífica casi. Los linfocitos T citotóxicos, que son los que matan a la célula, se llaman también killers, y los linfocitos supresores, que lo que hacen es que una vez que ha pasado todo, detienen la respuesta inmune. Bueno, otra célula que interviene son los macrófagos. Lo hemos visto ya en la inmunidad inespecífica. Son aquellos que fagocitaban, pero no solo fagocitaban y destruían al patógeno, sino que además en este caso tienen una función en la respuesta inespecífica. Acordaros que como tal, como glóbulos blancos fagocíticos se desplazan por pseudópodos, por movimientos ameboides, fagocitan células extrañas, pero no solo las fagocitan, sino que parte de ellas o parte de esas partículas extrañas las ponen en sus membranas.
intervienen tanto en la respuesta inmune inespecífica, porque fagocitan y eliminan de forma inespecífica, le da igual cualquier cosa al antígeno, a la sustancia extraña, pero también en la respuesta específica, porque se necesitan para que los linfocitos, que es el que está ahí con cara de enfadado, se enteren de que han llegado los malos, ¿vale? El macrófago es la célula presentadora de antígenos. Y ya veréis que eso es muy importante. Si no, no funciona la inmunidad específica. Los macrófagos lo que hacen es lo siguiente. El macrófago es la célula rosa que tenéis abajo. Coge el antígeno, lo fagocita, lo digiere y parte de las proteínas de esa sustancia o de esa célula extraña la presenta en sus membranas. Y esas son reconocidas por los linfocitos TH, T helper, T colaboradores, T4 es lo mismo. Y estos empiezan a fabricar sustancias que se llaman linfoquinas que estimulan a todos los linfocitos para la respuesta inmune. Por lo tanto, que os quede bien claro esta frase. El sistema inmunitario, falta ahí específico, solo reconoce lo ajeno si es presentado por lo propio, si es presentado por sus macrófagos. Y hay otras células que no vamos a ver que también actúan de presentación. Vamos a las moléculas que forman parte del sistema mayor de histocompatibilidad. Le vamos a llamar MHC por resumir. Son el carnet de identidad de las células. Son proteínas que están presentes en las membranas de todas las células de todos los organismos, pero con una característica. Son específicas de todas esas células. Mis células tienen un complejo mayor de histocompatibilidad que es diferente de cualquier complejo mayor de histocompatibilidad de cualquier otro organismo, de cualquier otro humano, aunque esté emparentado conmigo. Mi hermano, por ejemplo, no tiene el mismo sistema mayor de histocompatibilidad. Hay dos tipos dentro de nuestras células. Uno, que se llama clase 1, que se encuentran solo en las membranas de la célula del sistema inmune. Estamos hablando de linfocitos, de macrófagos, ¿vale? Y luego, por otra parte, tenemos las moléculas de la clase 2 que están en todas las células de nuestro organismo. ¿Vale? Bueno, pues ahí lo tenéis. Y reconocen células extrañas, pues cuando, por ejemplo, nuestras células tienen una proteína rara en la membrana. Y entonces ya el complejo mayor de histocompatibilidad es diferente. Es una célula, por ejemplo, infectada por virus que pone proteínas en las membranas extrañas. O cuando cambia la forma del complejo mayor de histocompatibilidad, una célula nuestra, cuando se convierte en cancerígena, cambia esta molécula de la membrana. O cuando entra una célula de otro organismo, aunque sea humano, aunque sea muy parecido, nuestro cuerpo se va a dar cuenta que es extraño. En los trasplantes se produce una reacción que es el rechazo a trasplante, porque el complejo mayor de histocompatibilidad es diferente, se entiende como células diferentes y las destruimos. Por eso, en los trasplantes lo que hay que hacer es encontrar donantes inmunocompatibles que tengan un complejo mayor de histocompatibilidad, sus células muy, muy parecido al nuestro, y segundo, bajar las defensas del que recibe el trasplante para que no se dé cuenta del engaño. Y por último, también se dan cuenta de que es extraña cuando en las membranas de nuestros macrófagos aparecen proteínas de otros organismos, que es lo que hace el macrófago, y entonces se estimula, ¿vale? Eso es la histocompatibilidad. Bueno, pues vamos, esta diapositiva que os quede muy bien, muy clara. Hay dos tipos de respuesta inmunitaria específica, es decir, aquellas frente a antígenos específicos. La humoral, que se va a dar frente a antígenos que están disueltos y se producen anticuerpos para luchar frente a ellos.
Son sustancias solubles y actúan frente a antígenos solubles. Y antígenos solubles son los virus, porque son muy pequeños, son las bacterias por la misma razón, y son las toxinas, las enzimas o las sustancias que provocan las bacterias y que nos pueden provocar daño. Luego está la celular. La celular la llevan a cabo células del tipo linfocitos T y su función es luchar frente a células extrañas, células eucariotas que llevan en sus membranas células extrañas. Por ejemplo, las células infectadas por virus, por ejemplo, las células cancerígenas, por ejemplo, las células de trasplante, ¿vale? Pero todo eso lo están reconociendo porque el complejo mayor de histocompatibilidad de esas células. Vamos a empezar por la respuesta inmune humoral o mediada por anticuerpos. Y vamos a ver aquí los anticuerpos, que es la molécula más importante que nos hace falta estudiar en la respuesta específica. Los anticuerpos. Bueno, pues vamos a ver los anticuerpos. Son proteínas de la sangre, son glucoproteínas, es decir, tienen un trozo glucídico, se llaman también inmunoglobulinas. Son proteínas fabricadas por los linfocitos B, acordaros, los que maduran en la médula ósea, y se unen a antígenos, a sustancias extrañas, pero solo si son ellos para los que se han formado. Es decir, si entra el coronavirus, va a activar a unos linfocitos B específicos para él, que van a fabricar anticuerpos específicos para él, y esos anticuerpos no nos van a servir nada más que para el coronavirus, no nos van a servir para la gripe ni para otro tipo de virus, ¿vale? Son específicos. Bueno, pues ahí están los anticuerpos. Concepto importantísimo que sepáis dibujar un anticuerpo y ponerle sus partes. Bueno, pues ahí tenéis, parece una Y, y daros cuenta, tiene 4 cadenas. 2 cadenas largas, que la está señalando la flecha, ¿vale? 2 cadenas largas que se llaman H, heavy, que tienen 420 aminoácidos cada una, y 2 cadenas ligeras que forman la parte externa de los brazos de la Y, que se llaman cadenas L, cadenas ligeras, y tienen la mitad de aminoácidos, 210 aminoácidos. Más cosas que tenemos que saber de la estructura de los anticuerpos. Todas las cadenas están unidas entre sí formando esa Y mediante puentes disulfuros entre los aminoácidos, acordaros. Y además hemos dicho que son glúcidos. Las cadenas pesadas en la parte de abajo, que son glucoproteínas, tienen glúcidos. Y hay una región bisagra que permite que se abra y se cierren los brazos de la Y para poder unirse más fácilmente en el espacio y cazar mejor a los microorganismos, a los virus o a las bacterias o a las toxinas. Más cosas importantes. Lo que está de verde es una región que es similar en todos los anticuerpos. Hay unas pequeñas variaciones según el tipo de anticuerpos, pero es igual y se llama región constante, tienen los mismos anticuerpos. Esta región constante está formada por tanto el extremo carboxilo terminal, acordaros que las proteínas tenían un extremo carboxilo y otro amino, ¿verdad? Pero tanto de las cadenas pesadas como de las ligeras, ¿vale? Y la función va a ser 2. Primero, unirse a las membranas de los linfocitos B. Ya veréis que un linfocito B en sus membranas tiene los anticuerpos que va a producir, los tiene como de muestra, como de antenas, para que si se encuentra el antígeno, si se encuentra el virus o si se encuentra la bacteria, pues lo reconozca. Los tiene como antenas para reconocer. Y además esa parte se une a los fagocitos, es decir, a los neutrófilos, ¿os acordáis? A los eosinófilos, a los macrófagos. ¿Para qué? ¿Os acordáis que tenían la función de opsonización? Tenían la función de aumentar las ganas de comer de las células.
Y luego hay otra parte que se llama región variable. Esta región variable es diferente para cada tipo de anticuerpo. Bueno, pues los anticuerpos que se fabrican frente al coronavirus tienen una región con una secuencia de aminoácidos determinada. Los que se fabrican para el virus de la gripe, otra diferente. Los que se fabrican para las bacterias de la salmonelosis, otra. Comprenden la región aminoterminal, acordaros, el otro extremo de las cadenas de proteínas de la Y, tanto de la ligera como de las pesadas. Lo veis, es lo que está en naranja en la diapositiva. Y es la parte que se une a los antígenos, porque va a ser específica frente a ella. Vale, más cosas que deciros. Bueno, pues que los glúcidos siempre están unidos a la región constante y van a estar, sobre todo, van a ser importantes para poder salir fuera de las células, del linfocito cuando se va a segregar fuera, y para la protección, para que no se lo coma al anticuerpo cualquier proteasa que esté por la sangre, ¿vale? Tienen, como hemos dicho, la región bisagra, que es muy flexible y permite mover los brazos de la Y para antígeno. Bueno, pues ahí tenéis la estructura, lo tenéis bien explicadito, y veis cómo el antígeno se une al hueco que dejan las dos cadenas, la pesada y la ligera, en la región variable, ¿vale? La región constante es exactamente igual y solo sirve para unirse, como hemos dicho, a los linfocitos B y a los fagocitos. Bueno, y para terminar, pues tenéis ahí, vamos a... Ay, vaya, por Dios. Pero, vale. Bueno, pues vamos a jugar un poco a me escondo. Ponemos los números los conceptos a los números. 1, a ver, que sería la cadena ligera. 2, que no lo veo ahí, pero no quiero que os aprendáis ese dibujo, sino este. 2 sería la región bisagra. 3 sería la región variable de la cadena pesada, lo veis, ¿no? 4 sería la región constante de la cadena pesada. Veis que las cadenas pesadas están por dentro, aprendéis a dibujarlo bien. 5 sería la región variable de la cadena ligera. 6 sería la región constante de la cadena ligera. 7 sería el paratopo o la zona donde se une el antígeno, el determinante antigénico. 8 serían los puentes disulfuro. Y 9, los puentes disulfuro, y 8 también. 8 sería, podríamos poner que es la región bisagra, y si queréis el 2 sería la cadena pesada. Bueno, tenéis un dibujo en vuestros apuntes y deberíais de completarlo con esto que os he comentado, ¿vale? Espero que no os haya bailado mucho esto. Bueno, y con esto terminamos la clase de hoy. Espero que lo hayáis entendido todo. Importante de aquí, sabéis qué son linfocitos B y linfocitos T y su función. Sabéis cuál es la función de macrófago. Ya sabéis que tiene una función inespecífica, pero también interviene en la específica. Eso serían las células de la respuesta específica. Luego, en cuanto a las moléculas, hemos aprendido que son las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad que se encuentran en las membranas de todas nuestras células y son el carnet de identidad de nuestras células. Y por último, muy, muy importante, saber el dibujo, muy importante porque sale todos los años en selectividad, qué son los anticuerpos, quién los fabrica, los linfocitos B y cómo son, ¿vale? Bueno, pues con esto terminamos, nos vemos el próximo.